Hola, hola en esta hermosa mañana, muy feliz y contenta. Mi nombre es Alicia Ramírez, soy mentora de autoestima, donde ayudo a la mujer a elevar su autoestima, a trabajar esos hábitos, a trabajar esas áreas de sus pensamientos limitantes. ¿Cómo comenzó mi historia? Yo venía con unos pensamientos muy limitantes. Yo soy de México, emigré aquí a Estados Unidos. Y yo venía con los pensamientos muy limitantes, creencias muy limitantes. Yo no sabía de hábitos, yo no sabía de ejercicio, yo no sabía de la importancia de la buena alimentación, de la importancia de la lectura. Cuando yo terminé, nada más estudié hasta la primaria y yo nunca más volví a agarrar un cuaderno ni a leer un libro. Pero cuando aprendí la importancia de leer, y muchas historias de tantas personas que se han transformado sus vidas, sus mentalidades, desde que cambiaron ese maravilloso hábito. Y así fue como empecé a construir una autoestima diferente, empezar a invertir en mí. Cuando yo llegué a este país, venía con miedo, venía con angustia, porque me decían que era un lugar muy difícil, que no era fácil. Para mí lo más difícil fue cuando me enfrenté a mí misma. Yo era una persona muy codependiente. Yo dependía siempre de mamá, de papá. No era independiente, pero yo no sabía lo que significaba ser independiente. Y cuando me di cuenta de que yo era muy independiente de los demás, cuando yo llegué a este país, le dije a mi hermana que yo quería trabajar y mi hermana me dijo, te voy a buscar un trabajo. Y ahí fui donde me di cuenta que yo era muy codependiente de mi mamá. Y ahí fue cuando empecé a enfrentar miedos, dificultades. Y eso me llevó a sentirme muy mal porque al conocerme a mí misma, al enfrentar esos miedos, a conocer cosas diferentes. Y yo sé que para nosotros como seres humanos es muy difícil enfrentar los miedos, porque siempre pensamos que del otro lado hay cosas difíciles, pero no, es lo bonito. Cuando aprendemos a enfrentar nuestros miedos nos damos cuenta de que somos capaces de hacer cosas diferentes. Y así fue como comencé yo a enfrentar esos miedos y a hacer la diferencia. Cuando yo llegué a este país, aquí fue donde conocí a mi esposo. Yo venía con los pensamientos de que algún día me voy a encontrar una pareja y me va a hacer feliz. Con todas esas creencias, ¿cuál fue la sorpresa? Que yo venía con una herida de lo económico, porque yo crecí en mi infancia con mi papá donde decía, cuida el dinero, aguárdalo, y en un inconsciente yo traía esa creencia muy en mí y no me había dado cuenta de que eso me iba a afectar en mi matrimonio. Cuando yo me caso con mi esposo, eso me afectó demasiado. A veces creemos y pensamos que la infidelidad, que hay muchas cosas que nos afectan en el matrimonio, pero también a mí me afectó principalmente en lo económico, porque yo no tenía una buena comunicación con mi esposo. Yo vivía como en exigencia, como que siempre quería que me diera más y más y más, y para mí no era suficiente porque traía esa herida, y yo no sabía que traía esa herida de la infancia, porque mi mamá fue así con mi papá. Mi papá fue de que siempre le pedíamos dinero, para qué quieren, y nos decía muchas cosas. No sé si alguna de ustedes se identifique. Y eso es algo muy difícil y es muy importante trabajar esa área. Cuando me di cuenta que era importante trabajar esa área, porque si yo no la trabajaba me iba a llevar a un divorcio. Y cuando yo tuve las primeras pláticas que me iba a casar con mi esposo, el sacerdote que nos preparó nos dijo, ¿sabían que hay muchos divorcios por la causa de la economía? Y yo le dije a mi esposo, a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Pero sin darme cuenta, yo desde el noviazgo ya traía eso. Y cuando fui trabajando constantemente y dándome cuenta de que era importante trabajar esa área, porque nos robó muchos momentos muy difíciles, muchos difíciles muy bonitos por esa causa. Yo siempre me la pasaba discutiendo, exigiendo, no es suficiente, no es suficiente. Y siempre me la pasaba discutiendo con mi esposo, exigiéndole más y más. Y para mí no era suficiente. Y eso me llevó a sentirme con esa baja autoestima, a sentirme menos, a sentirme
que no era feliz. Cuando yo me casé, antes de casarme, yo me veía bonita, delgadita. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después de haber tenido mi primer bebé, yo quedé muy gorda. Y entonces ahí también fue otra baja autoestima que se fue desarrollando en mí, porque yo me comparaba con las otras mujeres y me sentía menos. Y eso también me hacía sentir mal. Y a mí lo que me ayudó demasiado, y les recomiendo, mujeres hermosas, porque no se nos enseña cómo educarnos, cómo disciplinarnos, cómo trabajar en nosotras, cómo podemos hacer esos cambios. Yo, por toda esta ignorancia, por no tener conocimiento, por no tener preparación, pasé por esos momentos muy difíciles con mi esposo. Y también yo era una persona de que siempre discutía, me molestaba, me irritaba, siempre estaba con ira, con impaciencia. Para mí era una tormenta mi vida. Y cuando me di cuenta de la importancia de trabajar en mí, de mejorar mis hábitos, ahí fue donde se transformó mi vida. Porque hubo un momento donde me hice una pregunta muy profunda a mí misma, donde dije que si yo realmente era feliz. Me di cuenta que no, porque no tenía buenos hábitos, porque no estaba haciendo el bien a mi prójimo, sino que estaba en la exigencia, en la ira, en reclamar, en enojarme. Cuando me di cuenta que era importante trabajar en mí para lograr lo que yo quería lograr, porque yo, antes de comenzar a trabajar en mí, yo quería trabajar en mi esposo, quería que él cambiara, quería que él fuera diferente, y todo eso me llevó a sentirme muy estresada, muy frustrada. Nos molestábamos cuando yo le decía: tú necesitas mejorar, tú necesitas cambiar. Y ahí no pasó ningún cambio, ninguna mejoría. Lo único que nos estaba haciendo era mucho daño, y también a mi hijo, porque en aquel tiempo, pues mi hijo, el mayorcito, él fue el que vio toda esta situación en mi matrimonio. Y pues eso nos llevaba a tener problemas, a tener dificultades, y era algo muy difícil. Cuando me di cuenta de que yo necesitaba trabajar en mí, mejorar en mí, ahí fue donde vinieron estos maravillosos cambios, porque yo ya no me enfoqué en mi esposo, ya me enfoqué en mí. Me di cuenta que era importante trabajar en mí, era importante aprender de la importancia de la disciplina, de hacer los cambios. Y también les comparto algo muy doloroso que me pasó, que pues yo venía muy desordenada, yo tenía mi casa muy desordenada, y eso también me afectaba mucho, porque me sentía muy estresada, me sentía muy frustrada, sentía que el tiempo no me rendía, sentía que no alcanzaba a hacer lo que necesitaba hacer, y toda esa frustración la desquitaba con mis hijos. Si ellos hacían algo, pues yo molesta, estresada. Y para mí fue algo tan maravilloso. Les quiero recomendar cómo yo fui haciendo estos cambios. Un libro 100% recomendado, el libro de hábitos atómicos, porque ese libro me ayudó demasiado. Cuando yo comienzo a trabajar en mí, a cambiar mis malos hábitos por buenos hábitos, ahí fue donde empecé a ver la diferencia, donde empecé a sentirme más delgadita, más bonita, con más energía, con más entusiasmo. Todo eso fue ayudándome a elevar mi autoestima. Después fui encontrando ayuda, que la importancia de trabajar en mis emociones, en mi pasado. ¿Algún paso para salir de esa situación? Pues sí, esto es parte de lo que yo hice, ¿verdad? Como a mí me fue ayudando, y como ustedes, mujeres hermosas, también les recomiendo que se enfoquen en ustedes, porque yo venía con toda esta frustración, con todo este cansancio, con toda esta baja autoestima, porque yo estaba enfocada afuera, en los demás. Yo quería ver cambios en los demás, yo quería que los demás cambiaran, yo quería que los demás hicieran cosas diferentes, y ahí no está el cambio. Cuando yo tomo la decisión de cambiar, hacer esos cambios, ahí es donde viene esa gran bendición en mi vida, porque yo ya no me enfoqué en mi esposo, yo ya no lo quise corregir, yo ya no lo quise cambiar. Hubo un momento donde yo me dije a mí misma: no vuelvo a discutir por dinero,
Me dije seriamente a mí misma porque yo venía por muchos años discutiendo por el dinero y eso nos llevaba a la tristeza y sentía que el dinero no nos rendía porque estaba enfocada en lo negativo. Cuando me di cuenta que era importante de yo hacerme responsable, desde allí, ¿qué fue lo que me ayudó a mí? Comencé a ser agradecida con mi esposo, comencé a decirle gracias porque gracias a ti tenemos comida, porque gracias a tu trabajo. Yo les quiero compartir algo. Aquí en Estados Unidos me doy cuenta cómo los hombres que se vienen de otros países y emigran a este país trabajan demasiado y es un trabajo muy difícil porque aquí en estos tiempos está muy caliente y los hombres que trabajan afuera en el cemento, en las yardas, en todo esto es un trabajo muy difícil. Y desde allí yo me he dado cuenta de que los hombres también tienen una gran responsabilidad y ellos trabajan muy fuerte. Y desde allí fue donde le dije a mi esposo, gracias por lo que el salario que traes al hogar, gracias por correr con los gastos. Empecé a ser agradecida, empecé a hacer esos cambios y ahí fue donde empecé a ver la gran diferencia. ¿Y qué es lo bonito? Empezar a enfocarnos a trabajar en mejorar la situación que nos está robando mucha paz. Porque anteriormente yo estaba enfocada en los problemas y sentía que había más problemas, más problemas. ¿Dónde se vino mi cambio? Cuando empecé a trabajar en la transformación. Dejé a un lado a mi esposo, ya no dije cambia tú, me enfoqué en cambiar yo, en hacer esa diferencia. Y el día de hoy les quiero compartir una gran bendición en mi hogar. El día de hoy mi esposo y yo hemos aprendido a dialogar sobre lo económico y también algo muy hermoso que les quiero compartir, hacer oración. Hemos aprendido también a darle gracias a Dios por nuestra economía. Hemos aprendido a hacer la diferencia. ¿Y saben qué es lo bonito que ha pasado? Que el día de hoy mi esposo pues anda muy interesado. El día de hoy él anda queriendo escuchar audios de superación. El día de hoy él ya me dijo que quiere recibir mentorías, que él quiere hacer esos cambios. Pero ¿dónde se vino este cambio? Cuando vio también mi cambio. El día domingo me dio una gran sorpresa que se las quiero compartir. Que me regaló este libro donde dijo que porque estaba viendo cambios en mí y que me lo quería regalar porque él ya lo había escuchado en un audiolibro que me iba a ayudar demasiado. Y ese es algo que yo les quiero recomendar. Si ustedes son esas mujeres que tienen dificultades con su pareja, que no pueden tener un buen diálogo, yo les recomiendo que se enfoquen en ustedes, trabajen en ustedes. Y cuando ustedes se enfocan en ustedes, se dan ese amor propio, se cuidan, pueden ver la diferencia en su pareja, pueden ver la diferencia en sus hijos, pueden ver la diferencia alrededor. Pero cuando tú te enfocas en los demás, en que cambien, en que hagan cosas diferentes, lo único que vas a lograr, te vas a mantener estresada, frustrada, triste, porque nosotras no podemos cambiar a las personas diciéndoles y exigiéndoles. Pero cuando tú te conviertes en esa mujer valiente y tomas la decisión de tú hacer el cambio y de tú dar un buen ejemplo, ahí es donde los que están a tu alrededor quieren lograr lo que tú quieres. Y para mí esto ha sido una gran bendición. Y les comparto esa pequeña historia. Y después les voy a estar siguiendo, compartiendo cómo yo he estado trabajando, cómo yo sigo trabajando, cómo yo quiero ser esa mujer de inspirarlas, de ayudarlas, de platicarles un antes y un después, cómo ustedes también pueden construir una familia feliz, cómo ustedes pueden tener un muy buen diálogo con su pareja, pero hay que hacer cosas diferentes para lograr esos objetivos, porque para mí es muy importante la familia, es algo tan bonito, que haya esa armonía, que haya esa paz, que haya esa confianza. Y si alguna de ustedes se identifica conmigo, también voy a estar dando una masterclass muy poderosa el 30 de julio a las 5 Houston, Texas, cómo elevar tu autoestima y emprender con éxito.
¿Por qué es importante trabajar en nosotras? ¿Por qué es importante enfocarnos en nosotras? Y 100% mujeres hermosas, es bien importante trabajar la disciplina, el orden, trabajar nuestros pensamientos limitantes. Todo esto que yo he aprendido, yo no lo vi en mi hogar. Yo no vi que mi mamá fuera esa mujer que se dedicaba al tiempo. Yo lo que miré que mi mamá fue esa mujer que siempre estaba para los demás, que siempre ayudaba a los demás, que siempre estaba sirviendo a los demás. ¿Y qué pasó? Mi mamá se enfermó. Y eso pasa si nosotras no nos cuidamos y nos olvidamos de nosotras mismas. Por eso les recomiendo que se enfoquen en ustedes, que trabajen en ustedes, que se den ese amor propio. Y que no piensen que al hacer ejercicio es egoísmo. Al hacer ustedes ejercicio es amor propio, que ustedes están construyendo ese sueño, ese amor, se sienten más felices, más contentas. Y a través de trabajar en ustedes pueden descubrir ese propósito de vida. Y cuando ustedes descubren ese propósito de vida, se convierten en esas mujeres imparables. Y eso es algo tan maravilloso que en ningún lugar lo podemos comprar, en ningún lugar lo podemos encontrar. Solo construyéndolo un día a la vez y dentro de ti, mujer hermosa. Y te doy esas recomendaciones y muchísimas gracias por estar aquí y les agradezco por haberme escuchado. Si ustedes el día de hoy se llevan algo que les pueda edificar en su hogar, que les pueda edificar en su matrimonio, con sus hijos, que les pueda edificar a ustedes mismas, porque ustedes son su proyecto número 1. Eso lo fui entendiendo con el tiempo, donde yo les digo, yo no lo aprendí de pequeña, yo no miré a mis tías, no miré a mis abuelitas, no miré ese cambio en ellas. Eso lo fui aprendiendo y el día de hoy les comparto que ustedes también pueden ser esas inspiraciones en su hogar, esa inspiración donde quiera que ustedes anden. Y por eso es importante trabajar aquí en la mentalidad y les recomiendo el hábito de la lectura. Cuando tú empiezas a leer, empiezas a reprogramar tu mentalidad, a ver otras oportunidades, a ver la vida de otra manera. Y eso es algo tan maravilloso. Y les quiero compartir algo de este libro, miren, muy hermoso, que estoy feliz y contenta. Que este libro también habla de la importancia de los valores, que es muy importante. Habla de una persona que tenía un sueño muy grande en querer ayudar a muchas personas y se enfocó en querer ayudar, cómo bajar de peso con cosas nutritivas, y él se enfocó en ayudar. Dice que antes de obtener el dinero hay que obtener el servicio, el dar, el servir. Y para mí se me ha hecho muy interesante, se lo recomiendo para que ustedes también, las que ya se dedican a esto de marketing digital, que despierten ese sueño, que despierten ese gran potencial que traen, que despierten ese mensaje que quieren compartir desde el amor, desde enseñar y desde ayudar. Muchísimas gracias, mujeres hermosas, que tengan un maravilloso día, y las personas que lo vayan a estar viendo en grabación, espero que les ayude para mucho y de mucho servicio, y les mando un fuerte abrazo y les deseo un feliz y maravilloso día, y que se mantengan positiva y que se digan a sí misma: yo soy hermosa, soy valiosa, y el amor que Dios me da lo traigo muy dentro de mí. Feliz día.